¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y este es el programa Diálogos desde la Frontera, que se produce y se hace desde las instalaciones del estudio de televisión aquí en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella fue convocada por la Unidad de Educación Continua del Colegio de la Frontera Norte y es Mónica Langarica. Ella nació y creció en San Diego, California, se graduó en la Universidad del Sur de California en 2011 y en 2014 obtuvo el grado de Juris Doctor en la Universidad de California. Actualmente trabaja como abogada en el Centro de Derecho y Política de Inmigración en la Universidad de California en Los Ángeles, donde se enfoca en litigio, incidencia y comunicaciones estratégicas en temas de asilo, políticas fronterizas y la detención de migrantes. Anteriormente trabajó en la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, de los condados de San Diego e Imperial, y el tema que va a desarrollar es desarrollo histórico del asilo y la política migratoria de Estados Unidos en la frontera con México. Nos da mucho gusto recibirla hoy aquí en el estudio de Diálogos desde la Frontera. Mónica, bienvenida. En la especialidad que tú tienes, en los años que tienes de trabajar con el tema del asilo político, ¿cómo ubicas justo en este momento, en este tiempo, después del título 42, el título 8 y el gran vacío de información que hay para la población afectada? Sí, fíjese, gracias por la oportunidad. Creo que este era un momento... pudo haber sido un momento para la administración del presidente Biden, para todo nivel de gobierno de Estados Unidos, para celebrar el fin del título 42 y por fin darle la bienvenida al proceso regular, el que ya es parte de las leyes y los sistemas de Estados Unidos, de una manera, para recibir a la gente de una manera humana, digna y de una manera que está de acuerdo con sus derechos bajo las leyes. Desafortunadamente lo que estamos viendo es que en lugar de hacer eso, tanto la administración de Biden como diferentes niveles de gobierno de Estados Unidos a nivel estatal, local, lo que han hecho en lugar de eso es tratar de regresar a políticas más restrictivas que causan más caos, más confusión, y es lo que estamos viendo ahorita. Podría haber sido un momento muy positivo, un momento humano, digno, pero lo que estamos viendo es un momento de más confusión, desafortunadamente. En la experiencia que usted tiene, porque es una experiencia muy vasta y de muchos años, ha defendido a grupos de hondureños, de centroamericanos, ¿qué piensa que va a pasar? Porque, bueno, se da en el momento político del proceso de elecciones en Estados Unidos y entonces eso complica todavía más las cosas. Sí. Mire, yo pienso que la gente ahorita, o sea, yo acabo de venir de la frontera, crucé por San Isidro y no estamos viendo filas larguísimas de personas esperando. La gente sabe que sigue habiendo procesos, ¿no? Y la gente, o sea, no hay un desorden total, hay mucha confusión, pero eso no está causando que la gente, no está causando el caos que muchos políticos dicen que iba a pasar cuando entrara al fin del título 42. Creo que la gente sigue con muchas esperanzas, igual queriendo ejercer un derecho muy básico bajo las leyes de los Estados Unidos, que ahorita desafortunadamente, como digo, debería de ser más fácil, pero se está poniendo más difícil aún todavía. Y en ese sentido, los tiempos, ¿cómo quedan? Porque, bueno, la mayoría de esas personas tienen a veces meses que salieron de sus lugares de origen, están muy desesperados. Entonces, en este paso del tiempo y el reloj, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo considera? Pues creo que hay personas en niveles o en momentos diferentes del traverso, ¿no? Hay personas que tienen los 3 años esperando en las ciudades fronterizas del lado mexicano, esperando para el momento de poder hacer exactamente lo que les han dicho que tienen que esperarse a hacer, ¿no? Que es esperar hasta que los puertos de entrada se abran, esperar su momento, su oportunidad para formarse, para pedir asilo como las leyes lo permiten.
Hay de esas personas, hay personas que apenas vienen huyendo, hay personas que han llegado recientemente, pero lo que todavía no hay es acceso sistemático para todas las personas, ¿no? Todavía el gobierno del presidente Biden está requiriendo que la gente haga citas por medio de esta aplicación de celulares móviles CBP One. Sabemos que no hay suficientes citas, que la aplicación no funciona, que no lee las caras de las personas cuando tienen que hacer esas citas. Muchas personas siguen siendo excluidas de este proceso, aunque ahora afortunadamente más personas sí lo pueden acceder. No es lo suficiente para aliviar, ¿no?, el número, el volumen de personas que pues siguen esperando para ejercer ese derecho muy básico. Y en medio de todo este panorama que plantea Mónica, la cuestión es que las personas no saben, no conocen todo lo que tiene que ocurrir y solamente ven pasar el tiempo. Y por ejemplo, el viernes conversábamos con una mujer mexicana del estado de Michoacán que esperó 7 meses. Entonces, si uno lo considera o lo pondera con respecto a lo que dice usted, 3 años, pues oye, pues le fue muy bien. O sea, 7 meses y ya cruzó con sus 2 o 3 niños para plantear la solicitud de asilo político, que habría también que aclarar, es la solicitud. Uh-huh. Después de que se hace la solicitud, ¿qué sucede con su experiencia que usted tiene? Sí, pues para las personas, ahorita lo que hemos vivido los últimos 3 años es un impedimento total físico, ¿no? Que las personas ni siquiera pueden llegar a la tierra de Estados Unidos para solicitar. Para las personas que tienen, sea la suerte o la fortuna de poder acceder al sistema, el proceso es muy largo y es muy difícil, y no solo con solicitar el asilo quiere decir que se lo van a dar a uno, ¿no? Las personas tienen que someter su aplicación, sus evidencias. A veces la gente tiene que pasar exitosamente una entrevista inicial, que se conoce como la entrevista del temor creíble. Ya si la pasan, esa entrevista pasan con el juez de inmigración, y ya con el juez es donde se entrega la aplicación, las evidencias. Pueden dar testimonio, cosas así, pero de ahí todavía, dependiendo si las personas están detenidas o no detenidas, el proceso puede durar meses, años, hasta que tengan una decisión. Y luego hay pues el proceso, el trámite de la apelación también puede ser muy, muy largo, pero lo que es importante entender es que ni es una frontera abierta, ni es un sistema de asilo abierto. Es muy difícil y la gente tiene que comprobar su reclamo, y algunas personas tienen la dicha de sí poder hacerlo, pero muchas personas no. Y esas personas igual, y los Estados Unidos ya tienen un sistema para procesar esas aplicaciones, ¿no? Y separar las que son exitosas de las que no son exitosas, y para las que no, desafortunadamente esas personas ya pues tienen que sufrir o vivir las consecuencias, ¿no?, de no haber presentado una aplicación exitosa. Pero sí es un proceso complicado, y el simple hecho de que uno ya ahora puede acceder a ese sistema físicamente no quiere decir que todos los otros problemas se borran. Y después de que les dicen tu solicitud no fue exitosa, el procedimiento es regresar a esa persona o en este proceso a países como México o a su lugar de origen, si es que tiene tratado con Estados Unidos. Sí, exacto. Nomás aclaro que una persona, si su aplicación es negada, esa persona todavía tiene el derecho de apelar primero a la mesa o a la Junta de Apelaciones del Sistema de Migración, y luego a la Corte Federal de Apelaciones, dependiendo en dónde esté. Pero ya si esas apelaciones no son exitosas, entonces sí, o sea, la agencia de ICE de migración ya pone la orden de deportación en su lugar, y ya eso se lleva a cabo. Y esas personas, pues, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo sobreviven ya cuando pasan a Estados Unidos y ya entra esta solicitud de asilo? Pues muy importante, lo que voy a comentar es que la gran mayoría de las personas que solicitan el asilo en los Estados Unidos tienen o familia o una comunidad que está preparada para recibirlos, ¿no? Y para integrarlos, sea en su casa, en su comunidad, ayudar a ubicarlos.
Ese recurso, se llama como una red, ¿no?, de cuidado, es una gran parte del sistema de asilo y una gran razón por la cual mucha gente quiere solicitar asilo en Estados Unidos y no se quiere quedar en México. La gente que no es mexicana no tiene esos mismos redes de apoyo en ciudades fronterizas mexicanas. Ese es un punto. El otro punto es que generalmente una persona que solicita el asilo después de, me parece que son 6 meses, ya son elegibles para un permiso de trabajo. Y mientras esa aplicación de asilo esté pendiente, esa persona ya puede trabajar, empezar a vivir su vida. Pero tanto es el derecho a trabajar como las redes de apoyo, que son muy importantes. Vamos a hacer pausa, Mónica, y regresamos después de esto. ¿Ya conoces la librería de El Colegio? En la librería virtual de El Colegio puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coleg.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Mónica, pues nos quedamos con esto que sucede cuando la persona ya ingresa a Estados Unidos con una solicitud de asilo y las opciones que tiene. Muy interesante lo que nos dice que los arropa la comunidad. En su experiencia, ¿cuál ha sido el caso con mayor número de meses o de años que se tardó en procesar una solicitud de asilo político? Híjole, pues yo he tenido casos, yo tuve un caso, le voy a dar el ejemplo, un caso de un compañero que fue detenido por 3 años y 3 meses en una cárcel de migración mientras su aplicación estaba pendiente y sus apelaciones estaban pendientes. Él, a final de cuentas, ganó su caso de asilo. Y lo que no recuperó fueron esos años y esos meses que estuvo encarcelado. Pero sí, depende mucho el tiempo que se tarda uno en solicitar el asilo, exhaustar sus opciones como de apelación. Varía mucho entre diferentes casos, si la persona está detenida o no, en qué parte del país está, si tienen abogados o no. Pero sí pueden durar años. Pueden durar años. Y en este caso fue indebido que estuviera encarcelado. Fue violatorio de sus derechos humanos que estuviera encarcelado. Sí, en mi opinión, claramente sí, fue una violación, porque él a final de cuentas en cada momento que estuvo encarcelado, tenía el derecho de estar en los Estados Unidos, tenía un reclamo exitoso de asilo, pero él estuvo detenido y no recuperó esos años. El asilo como tal, Mónica, en otras partes del mundo o en otras zonas, ¿se vive de una forma diferente a esta frontera donde nos encontramos? Mire, las leyes que proveen que una persona no sea regresada a un país donde teme persecución o tortura
Esa ley en los Estados Unidos es igual y no, sin importar dónde esté uno, esté en la frontera, en un puerto de entrada oficial, si haya entrado sin permiso entre los puertos de entrada o si esté en el interior del país. Lo que varía y lo que cambia en la frontera seguido son las políticas que impiden o facilitan el acceso al sistema de asilo. Eso es lo que va cambiando. Parece que de día en día, semana en semana, mes en mes, aquí en la región de la frontera. Sabemos que la semana pasada, por fin, o sea, la buena noticia de que el título 42 por fin terminó, pero los procesos ya desde la semana pasada hasta hoy ya van cambiando. ¿Qué sistema se enfrenta a la persona que solicita asilo en la frontera? Ya desde la semana pasada hasta hoy ya va cambiando, y eso es lo que cambia y lo que hace el tema de asilo en la frontera un poco diferente. Más, por así decirlo, más complicado. Más complicado, por supuesto. Tiene, por lo que vemos, muchas caras. Usted ha estudiado la historia del asilo y me parece algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo podemos ubicar en esto de la historia el tema del asilo político? Sí, pues creo que es sumamente importante entender que el origen del asilo, de la idea o el tema de que una persona no debe ser regresada a un lugar donde tema persecución o tortura, eso viene como una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde obviamente vimos lo que pasó cuando en la ausencia de tales políticas o procesos en diferentes países. Y sí, realmente los Estados Unidos ha formado parte del protocolo del estatus del refugiado desde el 1967. Pero no fue hasta el 1980 que los Estados Unidos pasó una ley doméstica, que el derecho a solicitar el asilo, la protección del asilo, formó parte de nuestras leyes fundamentales de migración. Pero ya son más de 40 años que eso es parte de como se dice, la fábrica, ¿no? de la fundación de las leyes de migración de Estados Unidos. Y es una de las cosas que hace tan frustrante o tan absurdo que hayan estas políticas nuevas, como digo, mes en mes, año en año, que quieran imponer más restricciones a ese derecho al asilo. Usted tiene un bagaje muy interesante en defensa del asilo con diferentes grupos. Su historia es muy interesante. ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué nos puede platicar de anécdotas de esta experiencia que ha tenido? Y acaba de decir algo muy interesante. La semana pasada teníamos una idea de cómo estaba la ley en cuanto al asilo, pero esto se va modificando y bueno, usted que está ahí, yo me imagino a la población, a la gran mayoría de la población. En ese sentido, ¿cuántos migrantes realmente conocen el tema del asilo y a lo que tienen derecho, a lo que no tienen derecho? Me imagino que es muy bajo el porcentaje. Sí, tenemos un gran problema con el vacío de información que se provee por parte del gobierno. El gobierno de Estados Unidos es el que debería de estar proveyendo información oficial de cuáles son los procesos, de cuándo van a cambiar, pero no lo está haciendo, no lo ha hecho por muchos años. Y lo que pasa es que organizaciones de sociedad civil, yo formo parte de una coalición muy fuerte del lado de San Diego de la Frontera, que se conoce como el Comité de la Bienvenida de California, California Welcoming Task Force, que por años ha trabajado para mejorar la infraestructura para recibir y darle la bienvenida a las personas con humanidad, con dignidad. Y parte del trabajo de ese comité es hacer fluir información correcta, actualizada, que le da a la gente la información que ellos deberían de tener para hacer decisiones informadas para ellos mismos. Pero eso se tiene que hacer en la ausencia de la información oficial del gobierno. Sí, Mónica, porque me da la impresión de que muchas personas sí pueden solicitar asilo, pero hay otras que no, y lo ven como una puerta para poder ingresar a Estados Unidos, pero no necesariamente tienen las características para ser un candidato al asilo político. Sí, pues lo que pasa es que el asilo es complicado, ¿no? Y requiere
para que una persona tenga una oportunidad justa, real, completa a solicitar el asilo, tiene que tener la ayuda de un abogado o una abogada. Y la realidad es que mucha gente no tiene ese acceso. Y eso a mí se me hace como prematuro, premature, decidir antes de que uno pueda acceder al sistema de asilo que no califica para el asilo. Lo importante es que una persona que piensa que tiene un reclamo pueda acceder al sistema, que pueda acceder a los recursos necesarios como abogados, como sus evidencias, y pues que el sistema haga su trabajo, ¿no? Que separe los reclamos exitosos de los que no son exitosos. Pero una de las preguntas que me había preguntado era de mi experiencia. Yo, antes de dedicarme al litigio a nivel nacional y a la incidencia política, yo tomaba casos particulares, individuales, de personas detenidas o encarceladas en el Centro de Detención de Otay Mesa, aquí en San Diego. Y es increíble lo que uno aprende, los diversos tipos de reclamos de asilo. O sea, mucha gente viene con experiencias muy intensas y muy únicas, y a veces es cuestión de trabajar con esa persona, ¿no? Para juntar sus evidencias y presentar una aplicación completa, que es algo que es imposible si uno ni siquiera puede acceder al sistema. Claro, claro, por supuesto. O sea, usted es abogada y usted sí los va a asesorar, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Mónica, nos vamos a ir a pausa para regresar, desafortunadamente, porque está muy interesante la plática, con la última parte de esta conversación sobre asilo político en la frontera México-Estados Unidos. Regresamos. Bueno, nos quedamos con todo este panorama, este tema de las personas que llegan, que no tienen el acceso a un abogado. Y en ese sentido, en su experiencia, ¿cuántas personas pudieron haberlo tenido, el asilo, y precisamente por la falta de una asesoría adecuada lo perdieron? Es muy difícil predecir eso. Lo que sí puedo decir es que cada persona que ha solicitado el asilo sin la asesoría legal de una abogada o un abogado no ha tenido una oportunidad justa para solicitar el asilo. Y eso lo digo como abogada, pero también lo digo como una persona que ha trabajado con solicitantes de asilo, con reclamos que pueden ser muy complicados. Y también esta parte de las evidencias, ¿verdad, Mónica? Sí, o sea, claro, cuando hablamos de personas que vienen huyendo persecución, pues sí, personas que hicieron decisión de un día para el otro, huirse de sus casas, de sus familias, de sus comunidades. Esas decisiones no se hacen pues de la nada, ¿no? Y a veces la gente ha podido juntar sus evidencias, pero a veces no. Y eso ya viene siendo parte de la carga, ¿no? De un abogado o un abogado para ayudarle a esa persona a presentar su aplicación completa aún sin todas las evidencias. ¿Su trabajo es como voluntaria? No, yo ahorita yo trabajo con un centro de Derecho y Política de Migración en una escuela de Derecho en la Universidad de California de Los Ángeles. Y mi carga es el litigio y la incidencia política para defender y avanzar los derechos de los migrantes con especialidad o enfoque en la frontera. Pero por esa parte de esa manera es un trabajo
es un trabajo, ¿no? Pero mi compromiso a estos temas sí viene siendo uno muy personal, muy ligado a mi experiencia como hija de migrantes en Estados Unidos, y con o sin estos trabajos, yo sé que seguiría haciendo ese trabajo. Pues ahora sí que me ganó la respuesta para mi siguiente pregunta, porque yo le voy a decir, bueno, ¿y por qué se dedicó a esto? Sí, yo crecí en el lado de San Diego, de la frontera aquí de San Diego, Tijuana, y mis papás son migrantes mexicanos que tuvieron una experiencia muy, muy diferente, ¿no? Al venir a los Estados Unidos, a veces por temporadas, como sus papás y sus abuelos. Y yo he vivido, en los años que yo he vivido en esta área, yo he sido testigo a los cambios de la frontera, a la militarización de la frontera, a los cambios de las políticas, de las leyes que han creado un proceso más restrictivo del que tuvieron mis papás. Sí, y pues mi experiencia fue una muy, muy, muy definida por esta región geográfica de la frontera. Yo viví el cruce, viví cómo cambiaron las condiciones del cruce durante el curso de mi vida, y es un compromiso muy personal. En este campamento que se instaló y que desalojaron el día de ayer, nos llamó la atención que había personas que eran profesionistas y que venían de partes del mundo donde uno no se hubiera imaginado que iban a llegar a Tijuana y justo a buscar, pero todos hablaban asilo, vamos a buscar asilo. En ese sentido, la palabra y la connotación, para cerrar esta conversación con usted como especialista, hay demasiados puntos en donde siento que ahí está la gente confundida, ¿no? Quieren una oportunidad para mejorar, pero no necesariamente es una cuestión de que puedan solicitar asilo. Entonces nos llamó poderosamente la atención que había profesionistas y estaban allí en ese campo, en las condiciones en las que estaban esperando que se los llevaran a aduanas y protección fronteriza para hacer una solicitud de asilo. Sí, mire, yo pienso que estamos viviendo en un momento de movimiento global, de refugiados por por razones muy distintas o quizás diferentes, o que no están de acuerdo con lo que nosotros nos imaginamos es consistente con el asilo. Pero creo que este momento nos da una oportunidad de confrontarnos esa realidad, que la gente en todo el mundo está en movimiento, y la gente, por lo que le decía de las redes de apoyo, de las comunidades, de las familias que ya hay en los Estados Unidos, la gente va a venir a la frontera de México con Estados Unidos y va a solicitar protección en los Estados Unidos. Y este momento nos da una oportunidad de decidir: ¿vamos a crear estructuras y procesos para darles la bienvenida cálida, humana, digna, o vamos a ignorar esa realidad y pensar que con políticas restrictivas la gente no va a venir? Porque esa opción es una mentira. Las políticas restrictivas no hacen que la gente no venga. Lo repito porque es el momento global en el cual estamos viviendo, que la gente está en movimiento y van a seguir viniendo. Claro, y la política restrictiva lo único que va a hacer es hacer más peligroso el acceso de estas personas y de más alto costo con las personas que hacen negocio con ellos. Sí, y va a crear más confusión, más caos, el mismo caos y confusión que a veces los políticos de Estados Unidos buscan explotar para decir que necesitamos más políticas restrictivas. Ese caos es creado por las políticas restrictivas. Y en ese sentido, ¿llegará el tiempo en que ya no haya necesidad de solicitar asilo? ¿Cree usted? ¿Lo sueña? ¿Cree que pueda llegar? Yo pienso que lo que puede llegar es una realidad en la cual el hecho de que la gente está en movimiento y busca protección en diferentes países no lo vemos como un problema, sino simplemente como otra parte de nuestra sociedad y nuestras comunidades. Que la gente, que hay personas nuevas, recién llegadas, que forman parte de nuestra comunidad igual, tal y como lo forman las personas que han estado por décadas o generaciones. Mónica, muchas gracias. A usted, gracias. Pues muchas gracias por su atención. Esto fue Diálogos desde la Frontera, y gracias a todo el equipo que lo hace posible, a Stephanie Gutiérrez, a Fabián Ayala, a Óscar Ochoa,
y por supuesto a todo el equipo que hace posible este programa. Lo esperamos en la próxima y gracias.